Ok, tengan todos la bienvenida a este mismo video. Un video ya realizado pues con el carisma de la Iglesia Católica, carisma franciscano. Mi nombre es Boris Soto y les presento este video. Vamos a encontrar aquí, continuando con la saga de esta misma historia de las persecuciones, un resumen, una síntesis de todo lo que nosotros podríamos hablar en detalle. Aquí lo vamos a ver en resumido. Pues bueno, quiero darles información que ustedes puedan alimentarse de esa información, que a ustedes se les sea fácil recordar esta información. Podríamos hablar de muchas cosas, de cada uno de estos mismos personajes, incluso de la misma vida de los mismos mártires, incluso de la vida de los perseguidores, inclusive, ¿no? Pero pues bueno, queremos darles en una generalidad aquellos acontecimientos y enlazarlos en palabras totalmente sencillas. Pues bueno, entremos en materia. Las persecuciones en el siglo número cuarto. Hasta el anterior video habíamos visto las persecuciones hasta el siglo 3. Después, ahora en este video vemos las persecuciones en el siglo número cuarto. Pues bueno, la persecución de Galerio en nombre de Diocleciano. Vamos a ver este aspecto. Habíamos visto quién era Diocleciano y pues ahora nos toca hablar un poquito de lo que es Galerio. Los primeros 20 años del reinado de Diocleciano no vieron molestias a los mismos cristianos. No se les molestaba, no se les decía absolutamente casi nada, ¿no? En el 303, como un lance imprevisto, se disparó pues la última gran persecución contra los mismos cristianos. Es obra de Galerio, entre comillas, el César de Diocleciano. Escribe también Ruggiero. Él puso término en el 303 a la política prudente de Diocleciano, quien había abstenido. No obstante, abrigaría sentimientos tradicionalistas de actos intransigentes e intolerantes. Vamos a hablar ahora de este mismo personaje, que verdaderamente dicta algunos edictos, ¿no? 4 edictos, en febrero del 303, en febrero también del 304. Impusieron a los cristianos la destrucción de las mismas iglesias, la confiscación de los mismos bienes, la entrega de los libros sagrados, la tortura hasta la muerte para quien no sacrificara al emperador. Como siempre, es difícil determinar qué motivos pudieron inducir a Diocleciano a aprobar una política así. Este Diocleciano era totalmente drástico en sus medidas. Y pues Diocleciano, precisamente el que están viendo ustedes en pantallas, del cual tenemos pues este retrato, esta escultura, pues nos dice que era una persona totalmente perseguidora hacia los mismos cristianos. Se puede suponer que haya sido objeto de presiones por parte de los mismos ambientes paganos fanáticos que estaban detrás del mismo Galerio. Este Galerio, que era también reacio a lo que era pues el mismo cristianismo, catolicismo, en una situación de angustia difusa, como la llama el mismo Dodds. Solo el retorno a la misma antigua fe de Roma podía, a juicio de Galerio y a sus amigos, reanimar al pueblo y persuadirlo a afrontar tantos sacrificios. Hacía falta un retorno de vetera instituta, es decir, a las antiguas leyes y a la tradicional disciplina romana. La persecución alcanzó su máxima intensidad no en el lado del occidente, sino en el lado del oriente, especialmente en Siria, en Egipto y Asia Menor. A Diocleciano, que abdicó en el 305, le sucedió como Augusto el mismo Galerio y como César Máximo Daia, quien se demostró más fanático que él. Solo en el 311, en el año 311, 6 días antes de morir por un cáncer de la garganta, Galerio emanó
un airado decreto con que detenía la misma persecución. Con ese decreto, que históricamente marcó la definitiva libertad de los mismos cristianos, Galerio deploraba la obstinación, la locura de los mismos cristianos, de los católicos, que en gran número se habían rehusado a volver a la religión de la antigua Roma. Declaraba que perseguir a los cristianos ya era inútil y los exhortaba a rezar a su Dios por la salud del emperador. Este es el comentario de Ruggiero, de F. Ruggiero, y nos escribe de esta manera: los cristianos habían sido un enemigo extremadamente anómalo, por más de 2 siglos. Roma había tratado de reabsorberlos en su propio tejido social, físicamente dentro de la civita romana, pero en muchos aspectos ajenos a ella. Habían al final determinado una radical transformación de las civitas misma en el sentido cristiano. Impresionantes palabras de este mismo historiador. Te estamos hablando de Ruggiero, quien te decía ya las características pues de estos mismos tiempos, ya cuando ya los mismos emperadores, es más, los mismos romanos decían, bueno, ya que no se puede luchar contra los católicos, contra los cristianos, porque ellos no cesan, aunque estén muriendo, siguen proclamando a Jesús. Nosotros entonces les pediremos más bien que recen a su Dios por los emperadores. Vamos a hablar ahora de la Revolución Profunda. Las últimas persecuciones sistemáticas del tercero y cuarto siglo habían resultado ineficaces, como las esporádicas del primero y segundo siglo. La limpieza étnica invocada y sostenida por los mismos intelectuales grecorromanos no se había llevado a cabo. ¿Por qué? Pues porque las acusaciones indignadas de Celso, juntado con la gente ignorante que pertenece a la población más vil, los cristianos desprecian los honores y la púrpura y llegan hasta llamarse indistintivamente hermanos y hermanas. Habían resultado a la larga el mejor elogio de los mismos cristianos. El llamamiento a la dignidad de cada persona, aún la más humilde, y a la igualdad frente a Dios, la punta más revolucionaria del mensaje cristiano, del mensaje católico, había hecho silenciosamente su cambio y también su camino en la conciencia de tantas personas y de tantos pueblos, a quienes los mismos romanos habían relegado a una posición miserable de esclavos por nacimiento y de basura humana. Estamos viendo cómo ya se iba transformando este mismo estado, porque luchaba en todo tiempo, luchaba bastante con los mismos cristianos, con los mismos católicos, los mismos emperadores, los mismos gobernantes de Roma, pero no pudieron, porque estos mismos, aunque estaban muriendo y siendo torturados, seguían proclamando al mismo Cristo. La pregunta del millón, quiero acotar aquí: ¿algún protestante existía en ese siglo? No existía. En el siglo número 3, cuando habíamos visto la historia de las persecuciones, ¿a qué iglesia se perseguía? A la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Quién perseguía a esa iglesia? Los mismos los romanos emperadores, de aquel mandato estatal, se podría decir, de aquellas mismas comunidades, ciudades, cantones, etc. Pero ya hemos llegado al fin de esta misma transmisión. La historia es muy importante. Que no les digan eso los protestantes. Recordemos que una teología sana y completa también se basa en la historia. No es la única fuente, pero sí se basa en la historia, como algo totalmente real. Nos encontramos en otra transmisión. Mi nombre es Boris Soto. Chao.